Hoy vamos a hablar de un tema nuclear, que es el corazón de Jesús en el ámbito de la divina voluntad. Tenemos aquí seleccionadas una serie de lecturas eh, para que vayamos viendo la gran diferencia en el contexto de la divina voluntad que nos habla el corazón de Jesús. Vamos a dar comienzo con una lectura del libro 4, lectura 35, sí, que se titula, bueno, noviembre 20 de 1900, se titula Debiendo vivir del corazón de Jesús, Él le da reglas para aprender un vivir más perfecto. Bueno, pues nada, estamos comentando que íbamos a dar comienzo, doctor, con la lectura 435. Díganos cómo procedemos. ¿Hacemos lectura? ¿Comenta usted cómo quiere que hagamos? Sí, o sea, vamos a leer, Bien, desde el principio, ¿verdad? por favor. Muy bien. Bueno, es 435, noviembre 20 de 1900. Debiendo vivir del corazón de Jesús, Él le da reglas para aprender un vivir más perfecto. Habla Luisa, encontrándome fuera de mí misma. Mi adorable Jesús continúa haciéndome ver mi corazón en el suyo, pero tan transformado que no reconozco más cuál es el mío y cuál es el de Jesús. Lo he conformado perfectamente con el suyo. Le ha impreso todas las insignias de la pasión, haciéndome entender que su corazón, desde que fue concebido con estas insignias de la pasión, tanto que lo que sufrió en lo último de su vida fue un desbordamiento de lo que su corazón había sufrido continuamente. Me parecía verlos como el uno así el otro. Me parecía ver a mi amado Jesús ocupado en preparar el lugar donde tenía que poner el corazón, perfumándolo y adornándolo con tantas diversas flores. Y mientras esto hacía, me ha dicho, amada mía, debiendo vivir mi corazón, te conviene emprender un modo de vivir más perfecto. Por eso quiero de ti, primero, uniformidad perfecta a mi voluntad, porque jamás podrás amarme perfectamente sino hasta que me ames con mi misma voluntad. Más bien, te digo que amándome con mi misma voluntad, llegarás a amarme a mí y al prójimo con un mismo modo de amar. A Segundo, ver, espérame tantito. sí. Creo que es muy claro lo que está hablando, ¿no? O sea, Ujú. debiendo vivir de mi corazón, te conviene emprender un modo de vivir más perfecto. No quiere decir unido al corazón de Jesús. No quiere decir venerando al corazón de Jesús. No quiere decir hacer todo lo que hemos hecho hasta la fecha hacia el corazón de Jesús, sino nos está diciendo, vas a vivir, pero vas a vivir con mi corazón. Ahora mi corazón será tu corazón. Esto no tiene nada que ver con todo lo anterior. No tiene nada que ver con todo lo que se ha hecho, con todo lo que se ha realizado hasta la fecha. Así que este vivir del corazón de Jesús requiere algo totalmente diferente. Y lo primero que requiere es una uniformidad perfecta a mi voluntad. Una unidad perfecta a mi voluntad. Y esto creo que conviene entenderlo desde ahora,
Porque si no tenemos esta unidad perfecta, jamás podrá recibir el amor que Él quiere recibir de nosotros. O sea, porque Él quiere recibir amor divino desde nosotros y no lo tenemos. Él nos lo necesita dar y ese nos lo dará con su misma vida. Por lo tanto, si no me uniformo al 100% con su voluntad, todo lo que yo diga, piense, haga, rece, adore, todas las prácticas que ustedes quieran son inútiles. Seguimos, Jesús. Segundo, humildad profunda, poniéndote ante mí y ante las criaturas como la última de todas. Tercero, pureza en todo, porque cualquier mínima falta de pureza, tanto en el amar como en el obrar, todo se refleja en el corazón y éste queda manchado. Por eso quiero que la pureza sea como el rocío sobre las flores al despuntar el sol, en el que, reflejándose los rayos, transmuta esas pequeñas gotitas como en tantas perlas preciosas que encantan a las gentes. Así, todas tus obras, pensamientos y palabras, latidos y afectos, deseos e inclinaciones, si están adornadas por el rocío celestial de la pureza, tejerás un dulce encanto, no solo a los ojos humanos, sino a todo el empíreo. Bueno, este punto también es interesante, porque se basa en lo que la criatura tiene que ir haciendo, tiene que ir logrando para llegar a vivir en la divina voluntad, para llegar a vivir del corazón de Jesús. O sea, esta pureza en todo y esta humildad profunda, o sea, son absolutamente necesarias. Y la humildad profunda, la verdadera humildad profunda, no es sentirse menos, sino es llegar a la nada. Esa es la verdadera humildad. Porque incluso el humilde podríamos decir que es soberbio. No sé si se entiende eso, Jesús. Si tú me dices que eres humilde, yo te digo que eres soberbio. ¿Por qué? Porque me estoy abajando. Estoy diciendo, no, de mi altura, de mi persona, de lo que yo soy, yo me siento nada. Eso es soberbio. El llegar a la verdadera humildad es llegar a nuestra nada, donde el yo desaparece. Entonces, esa humildad, y lógico, en cuanto esa humildad se logre, se logrará la pureza en todo. No habrá ningún pensamiento, ninguna actitud, ningún acto, o sea, en que se ensucie, no con cosas pecaminosas, sino con cosas humanas, que eso es lo que Jesús no quiere. No quiere que nuestros pensamientos, que nuestras obras, que todo lo que estemos nosotros presentes esté contaminado con lo humano. Seguimos. Hay una pregunta, doctor. ¿La atendemos o terminamos y luego damos turno de preguntas? ¿Qué quiere usted? A ver. Juliana. Gracias, doctor. ¿Me escuchan? Sí, desafortunadamente sí. Maravilloso. Me confundí porque usted dice,
dentro de la humildad hay soberbia, sí, hasta ahí lo entiendo, pero dijo hay que llegar a la nada y después dentro de la humildad sentirse nada, ya es soberbia, ahí ya me volví una bolita, no entendí. No. Yo lo que dije es que la humildad humana siempre es de alguien que es algo, pero que por propia voluntad se va abajando y llega a decir soy nada, pero es desde la voluntad humana. Entonces, ¿cuál es el principio de esa humildad? Ya me abajé. ¿Se entiende? Sí. Eso es soberbia. Es decir, yo era y ahora yo me abajo. Y llegar a la nada es quitar de en medio el yo. Ni yo era ni yo soy, sino simplemente soy nada. Ah, ok, porque todo es Jesús en mí. Así es. Ok, ahora sí ya entendí, doctor, gracias. Bueno. Seguimos, Jesús. Cuarto, la obediencia va unida con mi voluntad, porque si esta virtud se refiere a los superiores que te he dado en la tierra, mi voluntad es obediencia que se refiere a mí directamente. Tanto que se puede decir que la una y la otra, ambas, son virtud de obediencia. Con esta sola diferencia, que una se refiere a Dios y la otra se refiere a los hombres. Las dos tienen el mismo valor y no puede estar la una sin la otra, por lo que a las dos las debes amar de una misma manera. Bueno, debemos recordar que aquí Luisa está en los inicios, o sea, está prácticamente empezando. Y mucho de lo que le habla de Jesús se refiere a la parte de, ¿cómo decirlo? A la parte de las virtudes. Por lo tanto, está poniendo a la par la obediencia al sacerdote con la obediencia a él. Y recordemos que Jesús le dice a Luisa en varias ocasiones que el sacerdote lo debe tomar como si fuera él, porque todo lo que el sacerdote le ordena es puesto por él. O sea, por eso es que lo pone de esta manera, porque parecería que nos está diciendo que debemos llevar a cabo la obediencia tanto al hombre como a Dios. En la medida que el hombre se asemeje a Dios, es en la medida en la que puede haber esto. Pero el único al que se le podría tener obediencia es al sacerdote, siempre y cuando el sacerdote esté en consonancia con Dios. Nunca cuando la obediencia que dicta el sacerdote se separe de la parte divina. Y finaliza diciendo, dice Luisa, después ha agregado, debes saber que de ahora en adelante vivirás con mi corazón y debes entendértela a modo de mi corazón para encontrar en ti mis complacencias. Por eso te lo encomiendo, porque no es más corazón tuyo, sino corazón mío. No sé si queda claro, yo creo que sí, ¿no? Bastante claro. Si hay alguna pregunta que quieren hacer, si no,
Doctor, el tema de la obediencia a mí no me ha quedado muy claro. Porque yo lo que he entendido y es como si solamente tuviéramos que ser obedientes a Dios y no tuviéramos que ser obedientes a nadie más. Y esto no sé si lo he entendido mal, pero el Señor era obediente a todo el mundo. O sea, lo que quiero decir es que yo entiendo que el tema este de la obediencia, de ser obediente, pues yo qué sé, a las normas de tráfico, por ejemplo, sin ir más lejos. O sea, yo si me pongo a conducir y digo al Señor, vamos a conducir, es que no me puedo saltar las normas. ¿Me explico lo que quiero decir? No sé, es Sí, quizá una percepción mía. no, pero permítame. El problema es que ya se distorsionó toda. Y eso probablemente sea porque no ha leído con calma todo. Todo lo que nosotros hagamos, lo que se nos ordene, quien lo ordene, debemos tomarlo como que Jesús me lo ordena, Exacto. ¿sí? Pero siempre y cuando esté acorde a lo que a lo de Dios. Vale. Pues entonces es que yo le entendió mal cuando usted lo ha planteado. Ya está, aclarado. Bueno, Sí, aclarado. Pues muy bien. ¿qué lectura, Jesús? La 483, doctor. Septiembre 4, 1901. Aquí toca la gratitud. Se titula Ardores del corazón de Jesús por la gloria de la majestad divina y por el bien de las almas. Dice Luisa, mi adorable Jesús continúa viniendo. Y esta mañana apenas le he visto sentía una ansia de preguntarle si me había perdonado mis pecados. Por eso le he dicho, dulce amor mío, cuánto anhelo oír tu boca si me has perdonado mis tantos pecados. Y Jesús se ha acercado a mi oído, y con su mirada parecía que escrutase todo mi interior y me ha dicho, todo está perdonado y te los perdono. No te queda otra cosa que algunos defectos cometidos por ti inadvertidamente. Y también te los perdono. Después de esto, dice Luisa, parecía que Jesús se ponía a mis espaldas y tocándome los riñones con su mano me los fortificaba. ¿Quién puede decir qué sentía con aquel toque? Solamente sé decir que sentía un fuego refrigerante, una pureza unida a una fuerza. Después me tocó los riñones. Le he Después que pedido me que hiciera, tocó, perdón, después que me tocó, después que me tocó, sí, los riñones, le he pedido que hiciera lo mismo al corazón. Y Jesús, para complacerme, ha condescendido. Y después me parecía como si Jesús bendito estuviera cansado por causa mía. Y le he dicho, dulce vida mía, ¿estás cansado por causa mía? ¿No es verdad? Y él responde, sí, al menos sea agradecida por las gracias que te estoy haciendo, porque la gratitud es la llave para poder abrir a placer los tesoros que Dios contiene. Pero debes saber que esto que he hecho te servirá para preservarte de la corrupción, para corroborarte y para disponer tu alma y tu cuerpo
a la gloria eterna. Después de esto parecía que me transportase fuera de mí misma y me hacía ver la multitud de las gentes y el bien que podían hacer y no hacen. Y por lo tanto, la gloria que Dios debe recibir y no recibe. Y Jesús, todo afligido, ha agregado: Amada mía, mi corazón arde por el honor de mi gloria y por el bien de las almas. Por todo el bien que omiten, tantos vacíos recibe mi gloria y sus almas, aunque no hicieran el mal, no haciendo el bien que podrían hacer, son como aquellas habitaciones vacías, que si bien son bellas, pero no hay nada para admirar que atraiga la mirada, y por tanto ninguna gloria recibe el dueño. Y si hacen un bien y otros lo omiten, son como aquellas habitaciones todas despobladas, en que apenas algún objeto se descubre sin ningún orden. Amada mía, entra a tomar parte de estas penas, de los ardores que mi corazón siente por la gloria de la majestad divina y por el bien de las almas. Trata de llenar estos vacíos de mi gloria, y podrás hacerlo no dejando pasar momento de tu vida que no esté unido con la mía. Esto es, en todas tus acciones, sea oración o sufrimiento, reposo o trabajo, silencio o conversación, tristeza o alegría, aun en el alimento que tomes. En suma, en todo lo que te pueda suceder, pondrás la intención de darme toda la gloria que en tales acciones deberían darme y de suplir al bien que deberían hacer y no hacen, intentando repetir la intención por cuanta gloria no recibo y por cuanto bien omiten. Si esto haces, llenarás en algún modo el vacío de la gloria que debo recibir de las criaturas. Y mi corazón sentirá un refrigerio a mis ardores. Y por este refrigerio correrán ríos de gracia en provecho de los mortales, que les infundirán mayor fuerza para hacer el bien. Después de esto, dice Luisa, me he encontrado en mí mismo. Esto es algo que debemos tener siempre en mente. Todas nuestras acciones, no importa que sean pensamientos, deseos, pláticas, actos, lo que sea, debe ir con la intención de restituirle a Dios la gloria que no le dan todas las criaturas. Y eso lo podemos hacer gracias a la divina voluntad que habita en nosotros. Por lo tanto, lo que siempre repito, ya parecemos disco rayado, el yo tiene que desaparecer. Siempre lo que debe aparecer es el él, o sea, Dios. ¿Sí? No es lo que yo hago porque yo lo quiero hacer, sino lo hago porque es quien lo quiere hacer en mí. Lo hago porque es para darle la gloria que no le dan todas las criaturas. Lo hago para satisfacerlo a él, no a mí. Lo hago para entretenerlo a él, no a mí. Lo hago para que él descanse en mí, no yo. Siempre, siempre, esa debe ser nuestra única intención. Y como efecto de esta intención,
vienen todas las gracias que Jesús da a toda la familia humana. Por lo tanto, podríamos decir que la segunda acción del alma que llega a vivir en la divina voluntad es el bien a toda la familia humana. Entonces son las dos ramas del actuar de la criatura que llega a vivir en esta voluntad. Restituirle a Dios la gloria y el amor y darle a las criaturas todos los bienes que Dios puede dar cuando reciba toda la gloria y todo el amor. No sé si quiere, doctor, que demos continuidad en este ámbito de la intención al 485, que habla de la eficacia de las intenciones. Bueno, O pasamos a otra del corazón de Jesús. si quieres, vamos a hacer esto. Bien. 485. Libro 4, lectura 85. Septiembre 9, 1901. Dice Luisa: esta mañana mi adorable Jesús no venía. Entonces, mientras mi mente estaba ocupada en considerar el misterio de la coronación de espinas, me he acordado que, estando ocupada otras veces en este misterio, el Señor se complacía en quitarse de su cabeza la corona de espinas y clavarla en la mía. Y he dicho en mi interior: ah, Señor, yo no soy digna de sufrir tus espinas. Ya. Ya no soy digna Exacto. de sufrir tus espinas. Y él ha venido de improviso y me ha dicho: hija mía, cuando tú sufres mis mismas espinas, tú me consuelas. Y sufriéndolas tú, yo me siento completamente libre de esas penas. Cuando te humillas y te crees indigna de sufrirlas, entonces me reparas los pecados de soberbia que se cometen en el mundo. Dice Luisa: yo he agregado: ah, Señor, por cuántas gotas derramaste, por cuántas espinas sufriste, por cuántas heridas, tanta gloria intento darte, por cuánta gloria deberían darte todas las criaturas si no existiera el pecado de soberbia. Y tantas gracias intento pedirte para todas las criaturas, para hacer que este pecado se destruya. Mientras esto decía, he visto que Jesús contenía en él a todo el mundo. Como una máquina contiene en sí los objetos, y todas las criaturas se han movido en él. Y Jesús se movía hacia ellas, y parecía que él tuviese la gloria de mi intención, y las criaturas hubieran regresado a él para poder recibir el bien prestado por mí para ellas. Yo he quedado estupefacta, y Jesús, viendo mi estupor, ha dicho: parece sorprendente todo esto, ¿no es verdad? No obstante, parece cosa de nada lo que tú has hecho. Sin embargo, no es así. ¿Cuánto bien se podría hacer con repetir esta intención y no se hace? Dicho esto, ha desaparecido. Bueno, esto hay que diferenciarlo de todas las intenciones que se hacen desde la voluntad humana. Todos los actos de reparación que se ejecutan tienen esta intención de aliviar a Jesús en sus sufrimientos. Pero
ninguno de ellos, ninguna de estas prácticas toma realmente los sufrimientos de él. Ninguna práctica que se ha efectuado toma el papel de Jesús. Tomamos el papel de condolernos de él, de tratar de acompañarlo, en fin, pero tomar el papel de él, definitivamente no. En la divina voluntad vamos a recordar que la intención es el llamado que hace nuestra voluntad a la voluntad divina para actuar en su acto. Entonces, es el acto, no es una intención nada más, sino es un acto donde la voluntad humana, habiendo conocido lo que es la divina voluntad y lo que puede ser, la llama para actuar en ella. Y esto es lo que permite darle a Jesús todo lo que le queramos dar, todo lo que él quisiera recibir. Pero aparte, podemos tomar de alguna manera parte en sus sufrimientos y él se siente aliviado. Él mitiga sus dolores porque los está compartiendo con la criatura. En Luisa, esto era una realidad. Luisa sufría los estigmas, Luisa sufría la coronación de espinas, o sea, tanto física como mental y espiritualmente. En nosotros esto no va a suceder. O sea, no vamos a tener la sensación física, pero se compensa o se logra gracias a la crucifixión completa que estamos haciendo de nuestra voluntad. Nuestra voluntad, pensando algo que no debe pensar, se corona de espinas cuando interrumpimos ese pensamiento para poner el pensamiento de Dios. Nuestros actos, todo lo que hagamos, está representado por nuestra voluntad, no representado, sino ejecutado por nuestra voluntad. Y esa voluntad, al quedar totalmente inutilizada, estamos sufriendo la pasión de Jesús en nosotros. Y eso es lo que alivia de algún modo a Jesús. Así que realmente queremos compensarlo, queremos aliviarlo, queremos mitigar un poco el dolor de ese corazón secretísimo. Bueno, la mejor manera es poniéndonos en la divina voluntad y haciendo nuestra intención, o sea, nuestro llamado a la divina voluntad para que obre en nuestros actos. Libro 6, lectura 128. Agosto 25, 1905. Las verdaderas virtudes deben tener las raíces en el corazón de Jesús y desarrollarse en el corazón de la criatura. Dice Luisa, esta mañana al venir al bendito Jesús me ha dicho, hija mía, el alma debe vivir en mi corazón y las mismas virtudes debe hacer, de modo que las raíces estén en mi corazón y desarrollarlas en su corazón. De otra manera, se pueden tener las virtudes naturales o bien de simpatía, las cuales se llaman virtudes a tiempo y circunstancia y son mutables. Mientras las virtudes que la raíz está fija en mi corazón y desarrollada en el alma son estables y se adaptan a todos los tiempos y a todas las circunstancias y son iguales para todos. En cambio, aquellas otras no. Y sucede que sienten
una caridad ilimitada por una persona. O sea, a un tiempo son todo fuego. Hacen verdaderos sacrificios. Quisieran poner la vida, pero se presenta otra. Y aunque resulte más necesitada que la primera, en un momento se cambia la escena. Se hacen de hielo. Ni siquiera quieren hacer el sacrificio, ni de oír, ni de decir una palabra. Están desganadas y la despiden irritadas, furiosas. ¿Es acaso esta caridad aquella que la raíz está fija en mi corazón? Ciertamente que no. Por el contrario, es caridad viciosa, toda humana y de simpatía, que a un momento parece que florece y en otro momento se seca y desaparece. Alguna otra es obediente a una persona, sumisa, humilde, se hace un harapo, de modo que aquella persona puede hacer con ella lo que quiera. Pero con otra es desobediente, reacia, soberbia. ¿Es acaso esta obediencia la que sale de mi corazón, que obedece a todos, hasta los mismos verdugos? No, ciertamente. Otra es paciente en ciertas ocasiones, aun en sufrimientos serios. Parece un cordero que ni siquiera abre la boca para lamentarse. Pero ante otro sufrimiento, quizás más pequeño, monta en furia, se irrita, maldice. ¿Es tal vez esta la paciencia que en la raíz está fija en mi corazón? No, ciertamente. Otra, un día es todo fervor, ora siempre, hasta transgredir los deberes del propio Estado. Otro día ha recibido un encuentro un poco desagradable, se siente fría, abandona de hecho la oración hasta transgredir los deberes de un cristiano, las oraciones de obligación. ¿Es acaso este mi espíritu de oración que llegue hasta sudar sangre, a sentir la agonía? ¿Cómo? Que llegué. Que llegué. ¿Es acaso este mi espíritu de oración que llegué hasta sudar sangre, a sentir la agonía de la muerte y sin embargo no descuidé un solo momento de oración? Ciertamente no. Y así de todas las otras virtudes. Solo las virtudes que están radicadas en mi corazón e injertadas en el alma son estables y permanecen, y resplandecen llenas de luz. Las otras, mientras aparecen como virtudes, son vicios, aparecen como luz y son tinieblas. Dicho esto, desaparecido. Yo continuaba deseándolo y ha regresado y ha agregado. El alma que me desea siempre se embebe de mí continuamente. Y yo, sintiéndome embebido por el alma, me embebo del alma. De modo que donde quiera que volteo, la encuentro con sus deseos y la toco continuamente. Bueno, ¿qué nos deja esto, Jesús? Pues la inestabilidad propia
nuestra, la falta del martirio de atención, porque para eso se requiere tener la atención continua, en que toda mi intención esté basada precisamente en dar vida a la divina voluntad. Solamente de ese modo puede tener origen de todo en su corazón. Pero para esto, pues, necesitamos ese martirio de la atención que tanto deseamos y que tan complicado es. Por eso, hablo del Señor la inestabilidad, de que todo lo que no nace en su corazón y nace en el corazón humano como virtud humana, pues hoy depende de cómo tenga estado anímico, estoy muy fervoroso y mañana o dentro de media hora, pues habiendo sido muy paciente con una situación desagradable, creyéndome que tengo un logro virtuoso, pues en otro momento por algo que no tiene mucha enjundia, monta sin cólera, ¿no? La inestabilidad emocional que tanto nos acucia a todos, ¿no? Así es. Eso Sobre todo creo que es muy clara la diferencia entre la virtud humana y lo que nos está pidiendo de virtud divina. O sea, porque eso de virtudes radicadas en su corazón, o sea, lo que nos está diciendo son mis virtudes que se deben desarrollar en ti. Nada más que en Jesús. O sea, esto parecerá extraño, pero ve, no hay virtudes, porque la virtud es un movimiento de la voluntad humana oponiéndose a un vicio de la voluntad humana. En Jesús no hay, aunque hay vicios, pero ya están totalmente aplastados por la voluntad divina. Entonces, Jesús es obediente, sí, a su voluntad, o sea, a él mismo. Recordemos que en la Trinidad, lo que quiere Dios, lo que quiere uno, lo quiere el otro. Lo que quiere el Padre, lo quiere el Hijo y lo quiere el Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu Santo lo hace el Padre y lo hace el Hijo. O sea, no hay diferencia porque es la misma voluntad, el origen tanto de los pensamientos, de los deseos y de los actos. Así que en realidad Jesús va llevando a Luisa y a nosotros en estas lecturas de virtudes humanas para irnos como adentrando poco a poco en lo que es vivir en la divina voluntad, que es vivir con una sola voluntad. Entonces, cuando la voluntad divina esté en una criatura, lo que Dios quiere, la criatura lo está queriendo. Como un ejemplo, los mandamientos. O sea, en los mandamientos siempre es la criatura la que tiene que obedecer a una voluntad ajena a él. O sea, una voluntad divina. Siempre hay dos. Dios y la criatura. Yo no quiero ni levantar la mano. Y eso genera un encuentro, genera conflicto. Porque cumplir los mandamientos nos genera conflicto. ¿Por qué? Porque todos los mandamientos van encaminados a la destrucción de nuestro yo. Que eso es lo que Jesús nos está pidiendo en la divina voluntad, que es el desapego total de todo. Por lo tanto, lo que nos está insinuando aquí en el volumen 6 apenas es que las virtudes deben ser iguales a las de él. Creo que eso es muy claro. La obediencia, obedecemos a alguien y a otro no. La caridad, es que es muy especial, porque la caridad la hemos casi siempre puesto en el socorrer a un necesitado. Y lo hacemos con agrado, sí. Pero si llega un drogadicto con toda la boca y la cara llena de cemento, hasta le rehuimos. Entonces la pregunta es, ¿por qué?
¿Qué tienen de diferente uno del otro? ¿Qué tiene de diferente el viejito que llegó a pedir limosna del pobre drogadicto que está fuera de sí, pero que tampoco tiene que comer? ¿Sí? Entonces, hay que ir entendiendo, por favor, que esto es apenas enseñanza de virtudes, no es divina voluntad, pero nos va encaminando hacia eso. A ver, Verónica. Sí, doctor, gracias. Yo oyendo a Jesús leer este párrafo, o sea, este párrafo, me hablaba de la caridad bien entendida, ¿no? Es decir, con Cristo, por Él y en Él. Es decir, una caridad orientada únicamente a Él. Es decir, que el amor es Él. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente la entendemos desde el punto de vista virtud, incluso ya llegando un poco a lo que está pasando en el ambiente, es virtudes totalmente mal entendidas y mal orientadas, ¿no? Sí. Y Jesús dice en un sitio que el bien mal hecho lleva a la dureza. Es decir, que al final, si no vamos a la raíz, que es Jesús, realmente lo llamamos caridad, pero no lo es. Llamamos amor, pero no lo es. Es decir, que a partir del momento en que no arraigamos las cosas en él, pierdes incluso el sentido de la palabra, ¿no? Así es. Era simplemente eso. Sí, porque eso que dices es cierto. Jesús nos habla de que la verdadera caridad es ejercerlo todo en Él, para Él y con Él. Y el punto es con Él. O sea, es la caridad de Él, no la caridad mía. En Él, o sea, es todo para Él. Yo debo ver al drogadicto, al limosnero y al pudiente, pero debo ver a Jesús en Él. No a la persona. Y siempre enfocarme en Jesús. Y todas las virtudes que ya no son virtudes, sino son atributos, prácticamente ejercerlos desde nosotros. Esto de atributos, yo preguntaría ya desde la divina voluntad, ¿Jesús sería obediente? Era la obediencia. Era la obediencia, exactamente. O sea, ya no es virtud, es él. es la realidad. ¿Jesús era casto? No, es la castidad. O sea, es totalmente diferente. Por lo tanto, estas lecturas, por favor, que no incidan en ustedes, sino como un simple ejemplo, ¿sí? Para no distorsionar un poco la idea que estamos teniendo de la divina voluntad, pero que nos sirven como un hilito para ir entendiendo cada vez más compenetrarnos en la vida de Jesús, en el vivir del corazón de Jesús, que es lo que prácticamente estamos viendo, ¿no? A ver, Merced. Yo quería comentar una cosa que puede venir un poco así como a colazón, pero realmente no es de lo que usted ha explicado ni de lo que Jesús ha leído. Y es el tema de las miserias de Jesús. Esto es una cosa que yo se la he oído a usted en alguna ocasión y hace relativamente poco estaba con el Evangelio como me ha sido revelado de María Valtorta y me encontré un pasaje en el cual Jesús dice una cosa que me hace entender que Jesús, de él como propias suyas, no tenía miserias. En todo caso, pues ha tenido todas nuestras miserias, que ha tenido, pues bueno. Pero si me permite, le voy a leer el párrafo, porque yo creo que es bastante esclarecedor. Esto es de el Evangelio como me ha sido revelado, es el volumen 7, el capítulo 470,
y está esto situado en la página 272. Dice lo siguiente. Adán era santo, o sea, la justicia era plena en él, y en él estaban presentes todas las virtudes, porque Dios a su criatura le había infundido la plenitud de sus dones. Ahora, para llegar a la justicia y a la posesión de las virtudes, mucho debe esforzarse el hombre, porque en él están presentes los fómites del mal. Yo entiendo que estos fómites del mal son las miserias. ¿Eh? Vale. Sí. Pero en Adán no estaban estos fómites, antes al contrario. La gracia le hacía inferior en poco a Dios su creador. Por tanto, yo deduzco que si Adán no tenía, el Adán inocente estamos hablando, no tenía miserias, porque no había pecado, Jesús tampoco tenía miserias, porque Adán fue creado a imagen y semejanza de Jesús, y por tanto Jesús, que no había pecado nunca, no tenía miserias. Sin embargo, sí que tenía todas las miserias de todas las vidas nuestras que él ha tenido que vivir. ¿Me explico lo que quiero decir? O Sí. sea, yo creo que aquí el Señor esto lo deja claro. Por otra parte, es lo que dice usted, es un sí y un no. O sea, Por eso, vamos a ver. ¿Las miserias fueron creadas por Dios, sí o no? sí. ¿En dónde? Las miserias ¿Las aparecieron en el hombre caído. No, ¿las creó después de caído? No, digamos que las tenía ya en el pack completo, pero si el hombre no caía, no se manifestaban, esas miserias no Eso existían. significa, pero por favor entendamos, las miserias estaban en el hombre. Y gracias a esas miserias, Adán puede desobedecer. Si Adán no hubiera tenido en sí mismo esa facultad o esa posibilidad de desobedecer, no hubiera podido desobedecer. No Pero tenía, a ver, la facultad era por el hecho de ser libre, por ¿no? eso, Pero ¿por qué dice entonces el Señor? Porque es el Señor que lo dice. Ahora, para llegar a la justicia y a la posesión de las virtudes, mucho debe esforzarse el hombre, porque en él están presentes los fómites del mal, pero en Adán no estaban estos fómites, antes al contrario. Eso lo dice Jesús. No lo digo yo, ¿eh? no, porque estaba la divina voluntad en Adán. Claro. Y si leemos a Luisa, Jesús le dice que a ella no la exentó del pecado original porque no era necesario, pero que su voluntad tenía aplastada todas sus miserias, todo aplastado el fomite del mal. Es la divina voluntad que tiene aplastado aquello. Aparentemente no tiene posibilidades de llevarse a cabo. Pero, ¿cómo me explico yo una libertad dada a Adán para decir sí o no, si no tiene cómo decir no? Eso en cuanto a Adán. Eso en cuanto a nosotros. Y Jesús lo dice, yo creé las miserias. Y está ahí en el libro 6. Dice, yo creé la naturaleza humana bella, pero de apariencia engañosa. Déjeme leérselo para que quede muy claro. A ver, yo simplemente lo he dicho porque le digo, o sea, a mí me vino esta lectura a la mano y bueno, me dio que pensar. Es la 639 de octubre 24 de 1905. Y dice, hija mía, nada ha salido de mis manos que no sea bueno. Más bien, he creado la naturaleza humana bella, pero de apariencia engañosa. Y si el alma la ve despreciable,
purulenta, débil, abominable, esto sirve a la naturaleza humana como sirve el estiércol a la tierra, que quien no entiende del todo diría, loco aquel que ensucia el terreno con esta suciedad, mientras que quien entiende sabe que esa suciedad sirve para fecundar la tierra, para hacer crecer las plantas y hacer más bellos y sabrosos los frutos. Así que he creado la naturaleza humana con estas miserias para reordenar en ella el orden de todas las virtudes. De otra manera, quedaría sin el ejercicio de las verdaderas virtudes. Creo que más claro no se puede. Creó la naturaleza humana. No está diciendo Adán, está diciendo naturaleza humana, con todas las miserias. Bueno, eso es en Adán. Y gracias a esas miserias es que Adán puede decidir salirse de la vida junto con Dios para llevar una vida solo. Si no hubiera tenido miserias, no hubiera tenido con qué llevar a cabo su vida. O sea, por favor, eso que quede muy claro. Dios nos tiene que dar la posibilidad de vivir alejado de Él. Porque lo que Él quiere es que seamos libres y que lo escojamos voluntariamente. Si no lo escogemos voluntariamente, el amor que le podamos dar no es adecuado. Entonces, si Él pone su voluntad en mi voluntad para vivir, y me dice, ojo con eso, me dice que el día que coma del fruto de ese árbol, del árbol de la voluntad humana, solo, sin la unión con la divina voluntad, irremediablemente morirá. El hombre tiene las miserias como naturaleza. Ahora, en Adán estaba la divina voluntad que aplastaba esas miserias, pero estaba bajo prueba. No se nos olvide eso. No tenía la divina voluntad en propiedad. Estaba condicionado. Así decía sí o decía no. Bueno, ahora, con Jesús. ¿Jesús es verdadero hombre, sí o no? Sí. Si no tiene miserias, no es verdadero hombre. Porque esa es la naturaleza del hombre. Vale. El Señor tenía sus miserias, pero como Él vivía en la divina voluntad, esas miserias era como si no existieran. Así es. Y voluntariamente, nunca le quiso dar vida a sus miserias, sino siempre unido a la divina voluntad. Por eso es que María Valtorta, si es que no puede leer, dice, no piensen que no pequé por ser Dios. No pequé porque no quise pecar. ¿Sí? Entonces, esto de que tomó nuestras miserias, sí, pero de que Él tenía las suyas, también. También. Pues muchísimas gracias, doctor, nuevamente, por el tiempo que nos dedica y por la riqueza que cada miércoles tomamos. Una bendición muy grande. Lo agradecemos nuevamente, damos gracias a Dios y que pueda seguirnos atendiendo. Yo me Doctor, que repito. descanse. Hasta luego. Que descanse, doctor.